Santa Maria, Madre di Dio, è l'acclamazione gioiosa del popolo santo di Dio Santa Madre de Dios es la aclamación gozosa del pueblo santo de Dios que resonaba por las calles de Éfeso en el año 431, cuando los padres del concilio proclamaron a María Madre de Dios. Si tratta di un dato essenziale della fede, ma Se trata de un soprattutto dato esencial de la di fe, una pero notizia sobre todo de bellissima. una noticia Dio ha bellísima. una madre Dios tiene una e madre, dunque si è y de ese legato per modo se ha sempre alla nostra vinculado para umanità, siempre con nuestra come un figlio humanidad, alla mamma, como un hijo con su al punto madre, che la nostra hasta el umanità punto de que è nuestra la humanidad sua es umanità. su humanidad. È una verità dirompente e consolante, tanto che Es l'ultimo una verdad tan concilio qui impresionante y celebrato ha consoladora que el affermato último con concilio aquí l'incarnazione celebrado il Figlio di afirmó Dio si è que el unito Hijo de in un Dios certo con su modo encarnación ad ogni se ha uomo, unido en cierto ha modo con todo lavorato con mani hombre, di uomo, ha trabajó con pensato manos con de hombre, intelligenza di uomo, pensó con ha agito inteligencia con de volontà di hombre, uomo, ha obró con amato con voluntad de cuore di hombre, uomo. amó con corazón Nascendo de da Maria hombre. Vergine, egli si Nacido è de la fatto Virgen María, veramente uno se di hizo noi, verdaderamente uno de intendo los simile nuestros, a noi semejante fratelli e en todo a fratelli. nosotros, excepto en el pecado. Ecco che cosa ha fatto Dio nascendo da Maria, Esto es lo que hizo dimostrato il suo Dios al amore nacer de concreto María. per la nostra Mostró su umanità, amor concreto por nuestra humanidad, abbracciandola abrazándola realmente de e forma real y pienamente. plena. Fratelli e sorelle, Dio non ci ama a parole, ma Hermanos, con i fatti, hermanas, Dios no nos ama de non palabras, sino dall'alto, con hechos. da No lontano, lo hace desde lo ma da alto, de vicino, lejos, sino de cerca, darsi desde el dentro interior de nuestra, della nostra carne, desde el interior de perché nuestra in carne, Maria il porque Verbo en si è María fatto el Verbo carne, se hizo carne, perché nel petto di porque en el Cristo pecho de continua a Cristo battere un sigue cuore di latiendo un carne corazón de che carne palpita que per palpita ciascuno por di noi. cada uno de nosotros. Santa Madre di Dio. Su questo titolo sono stati scritti tanti libri e grandi trattati. Santa Madre de Dios, con este Tali título se han parole escrito muchos libros y sono grandes soprattutto tratados, entrate nel pero cuore sobre del todo santo esas popolo di palabras Dio entraron en el corazón nella del preghiera santo pueblo più de Dios familiare e en la domestica oración más che familiar y accompagna il ritmo doméstica, delle que giornate, acompaña el ritmo de i las momenti più jornadas, los faticosi momentos e le más speranze più penosos y las audaci. esperanzas más L'Ave Maria. audaces. El Ave María. Dopo alcune frasi tratte dalla parola di Dio, la seconda parte della Después preghiera de è algunas stata frases infatti extraídas de così. la palabra de Dios, Santa la Maria, segunda parte Madre de la di oración Dio, comienza prega per precisamente noi así. peccatori. Santa María, Madre Questa de Dios, invocazione ha ruega spesso por nosotros, caratterizzato pecadores. le nostre Esta giornate invocación muchas e ha veces permesso marcó a el Dio di ritmo de nuestras avvicinarsi jornadas per y mezzo di permitió a Maria Dios alle acercarse nostre por medio de vite e alla María nostra a storia. nuestras vidas y a nuestra historia. Madre di Dio, prega per noi peccatori. Madre de Dios, Recitata ruega por nelle lingue nosotros, più pecadores. diverse, sui Se recita en grani una del gran rosario diversidad de e nei lenguas, momenti di en las bisogno, cuentas del rosario y en los davanti a momentos de un'immagine necesidad, sacra o per la ante una strada. imagen A sagrada o questa por la invocazione calle. la Madre di Dio A esta sempre invocación la risponde, Madre de Dios siempre responde, ascolta le nostre escucha nuestras richieste, peticiones, ci nos benedice con suo bendice con Figlio su tra le Hijo entre braccia, los brazos, ci porta la nos trae la tenderezza di ternura Dio de fatto Dios carne, hecho carne, ci dà, in una parola, speranza. nos da en una palabra E noi esperanza. all'inizio di quest'anno Y nosotros al abbiamo inicio de este bisogno di año speranza, necesitamos esperanza, come la terra per como la la pioggia. tierra necesita la lluvia. L'anno che si apre nel segno della Madre di Dio è El año nostra, que se abre bajo el ci signo de dice la che Madre la de chiave Dios della y nuestra, speranza è nos dice que Maria. la llave de la E esperanza es l'antifona María della speranza y la antífona de è la esperanza l'invocazione es la invocación Santa Madre di Santa Dio. Madre de Dios. E oggi affidiamo alla Madre Santissima, Y hoy l'amato encomendemos Papa Emerito Benedetto a la Santa Madre de XVI, Dios, al che lo amado Padre accompagni Benedicto nel suo XVI, passaggio para que lo da questo acompañe en mondo su a Dio. paso desde este mundo hasta Dios. Preghiamo la Madre in modo speciale per i figli che soffrono e non hanno più la forza di pregare. Recemos a la Madre de modo especial por los hijos que sufren y ya no tienen fuerzas para rezar, por tantos hermanos y hermanas afectados por la guerra en muchas partes del mundo, que viven estos días de fiesta en la oscuridad y a la intemperie, en la miseria y con miedo, sumergidos en la violencia y en la indiferencia. Por tantos que no tienen paz, aclamemos a María, la mujer que ha traído al mundo al príncipe de la paz.
En ella, Reina de la Paz, se realiza la bendición que hemos escuchado en la primera lectura. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. A través de las manos de una madre, la paz de Dios quiere entrar en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestro mundo. Pero, ¿cómo podemos acogerla? Dejémonos aconsejar por los protagonistas del Evangelio de hoy. Los primeros que vieron a la madre con el niño, los pastores de Belén, eran pobres, personas quizás también bastante rudos, y aquella noche estaban trabajando. Fueron precisamente ellos, y no los sabios ni mucho menos los poderosos, los que reconocieron en primer lugar al Dios cercano, al Dios que llegó pobre y llama a estar con los pobres. El Evangelio subraya de los pastores sobre todo dos gestos muy sencillos, que sin embargo no siempre son fáciles. Los pastores fueron y vieron, ir y ver. Dos gestos, ir y ver. En primer lugar, ir. El texto dice que los pastores fueron rápidamente, no se quedaron quietos. Era de noche, tenían que cuidar a sus rebaños y seguramente estaban cansados. Podrían haber esperado a que amaneciera, aguardar a que saliera el sol para ir a ver a un niño acostado en un pesebre. En cambio, fueron rápidamente, porque ante las cosas importantes es necesario reaccionar con prontitud, no posponerlas, porque la gracia del Espíritu Santo ignora la lentitud. Y así encontraron al Mesías, al esperado durante siglos, a quien tantos buscaban. Hermanos, hermanas, para acoger a Dios y su paz, no podemos quedarnos inmóviles y cómodos esperando a que las cosas mejoren. Hay que levantarse, aprovechar las oportunidades que nos da la gracia, ir, arriesgar. Es necesario arriesgar. Hoy, al inicio del año, en lugar de sentarnos a pensar y a esperar que las cosas cambien, nos vendría bien preguntarnos, yo, ¿hacia dónde quiero ir este año? ¿A quién voy a hacer el bien? Muchos en la iglesia y en la sociedad esperan el bien que tú y solo tú puedes hacer y esperan tu servicio. Y ante la pereza que anestesia y la indiferencia que paraliza, ante el riesgo de limitarnos a quedarnos sentados delante de una pantalla, con las manos sobre un teclado, los pastores de hoy nos estimulan a ir, a movernos por lo que sucede en el mundo, a ensuciarnos las manos para hacer el bien, a renunciar a tantos hábitos y comodidades para abrirnos a la novedad de Dios, que se encuentra en la humildad del servicio, en la valentía de hacernos cargo. Hermanos y hermanas, imitemos a los pastores, pongámonos en marcha. Dice el Evangelio que cuando llegaron los pastores encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Luego señala que solo después de haberlo visto, comenzaron a contar a los demás, llenos de asombro sobre Jesús, y glorificar y alabar a Dios por todo lo que habían oído y visto. La svolta è stata averlo visto. Es importante ver y abrazar con la mirada, quedarse como los pastores delante del niño que está delante de la madre en sus brazos, sin decir nada, sin preguntar nada, sin hacer nada. Mirar en silencio, adorar, acoger con los ojos la ternura consoladora del Dios hecho hombre, de su madre y la nuestra.
Al comienzo del año, entre tantas novedades que quisiéramos experimentar y las tantas cosas que quisiéramos llevar a cabo, tomemos tiempo para ver, es decir, para abrir los ojos y mantenerlos abiertos ante lo que es verdaderamente importante, Dios y los demás. Tengamos la valentía de sentir la maravilla del encuentro, que es el estilo de Dios, que es una cosa distinta a la seducción del mundo, que nos tranquiliza. La maravilla de Dios te da la paz. Lo otro solo te anestesia y te da tranquilidad. ¿Cuántas veces por la prisa no tenemos ni siquiera tiempo para pasar un minuto en compañía del Señor, para escuchar su palabra, para rezar, para adorar, para alabar? Lo mismo ocurre con respecto a los demás. Apurados o atrapados por el protagonismo, no hay tiempo para escuchar a la esposa, al marido, para hablar con los hijos, para preguntarles cómo se sienten por dentro, no solo cómo van los estudios y la salud. Y cuánto bien nos hace escuchar a los ancianos, al abuelo y a la abuela, para mirar la profundidad de la vida y redescubrir las raíces. Preguntémonos entonces si somos capaces de ver a quienes viven a nuestro lado, a quienes viven en nuestro condominio, a quienes encontramos cada día por las calles. Hermanos, hermanas, imitemos a los pastores. Aprendamos a ver, a entender con el corazón, viendo. Aprendamos a ver. Ir y ver. Hoy el Señor ha venido entre nosotros y la Santa Madre de Dios lo pone ante nuestros ojos. Redescubramos en el impulso de ir y en el asombro de ver los secretos para hacer este año verdaderamente nuevo y vencer el cansancio de quedarnos o la falsa paz de la seducción. Y ahora, hermanos y hermanas, los invito a todos ustedes a ver a la Virgen. Aclamemos 3 veces, Santa Madre de Dios, como lo hizo el pueblo de Éfeso. Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios.